En este video pasaremos a implementar los controladores donde tenemos que utilizar cada uno de los métodos del servicio correspondientes a registro de usuario, actualización del perfil del usuario y visualización de ese perfil del usuario mediante su ID. Para eso crearé dos controladores. El primer controlador que vamos a crear será para alojar la parte de las peticiones que tienen que ver con el registro de usuario, y a futuro ahí también colocaremos el login del usuario. Ese controlador que crearemos en nuestro paquete API, vamos a colocarle como nombre OAuth Controller. Y el segundo controlador llevará como nombre User Profile Controller. Iniciaré con la parte de la autenticación y autorización con este controlador, y acá vamos a colocar lo siguiente: @RESTController, la parte que tiene que ver con request mapping. En este caso voy a colocarle este, y vamos a requerir generar un constructor con argumentos para realizar la inyección de dependencias. Con respecto al service, recuerda que este controlador trabajará con este servicio, el user service, y a continuación pasaremos a implementar los métodos que tienen que ver con el registro. En este caso generaré dos métodos, uno para la parte del registrar cliente y el segundo para registrar autor. Cada uno tendrá un identificador diferente. Por ejemplo, en el caso del registro de cliente será de la siguiente manera: response entity, user profile, tengo acá, y vamos a ponerle registrar en este caso, por ejemplo, cliente. Este método lo que va a hacer es recibir la representación del usuario, el registro del usuario, que ya tenemos el DTO. Eso lo enviaremos mediante un request body y utilizaremos el @valid para garantizar que los datos que se van a enviar cumplan con las validaciones que hemos puesto en el DTO. Finalmente, cuando se haga el registro, indicaremos el estatus de respuesta, y este método tendrá la anotación de @postmapping, y acá llevará esta URL que es register customer. ¿Ok? Y lo mismo o algo muy similar tendremos pues para el registrar autores. En este caso será autor. Esto no va a cambiar mucho en realidad, simplemente acá registro de autor, y después lo demás se sigue manteniendo. Simplemente acá cambiamos el nombre del método y con eso ya lo tendríamos. Entonces hasta ahí ya tenemos nuestros dos métodos que tienen que ver con el registro del cliente o de los clientes y los autores. Luego vamos a pasar a la parte del perfil, y en el perfil vamos a hacer lo siguiente. Vamos acá, de la misma manera vamos a colocarle un @RESTController, el request mapping para indicar cuál es el nombre del recurso, vamos a colocarle user profile y vamos a incorporar un constructor para hacer la inyección de dependencias. Al igual que el registro del usuario o el controller de autentificación y autorización, este también trabajará con ese servicio. Y en este caso vamos a tener dos endpoints. El primero me servirá para obtener el perfil de un usuario por su ID, y el otro será el que te permita actualizar el perfil del usuario. Iniciaré con el actualizar. En este caso, como vamos a actualizar, recuerda que el verbo será el pub mapping, y eso lo haré mediante su identificador. El método llevará como nombre update profile, y lo que va a hacer es recibir en este caso el perfil del usuario representado por el DTO de user profile DTO. Y esta información, recuerden que cada vez que tú envías
un valor como parte de la URL, eso se recupera con el @path variable. Luego, una vez que se actualice, lo que vamos a hacer es retornar nuevamente el mismo DTO, pero con la información ya actualizada, mediante un response entity, y eso será mediante la invocación a lo que es su método del service, del update, donde en el video anterior vimos cómo se implementó. Y al finalizar el procesamiento de esa petición, lo que hará el controlador es retornar un status 200 que está representado por el punto OK. De la misma manera haremos lo mismo con el obtener, y en este caso el obtener pues será un @get mapping, donde le enviaremos pues el identificador, y en este caso es un poco más sencillo que el anterior. Recibimos o recuperamos el valor del ID mediante @path variable, invocamos a nuestro método getUserProfileById y él ya nos traerá la información, y esto retornará con un verbo o respuesta de http status.ok. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos eso, voy a nuevamente ejecutar el proyecto para ver que todo vaya bien, y a continuación lo que voy a hacer es dirigirme a Postman, verificar qué endpoints tengo que crear para luego pasar a hacer las pruebas respectivas. Bien, ya me encuentro acá en Postman, y en Postman lo que vamos a hacer es, bueno, crear la parte del folder con las tres peticiones o con las peticiones que tienen que ver, en este caso, con el registro tanto de cliente y autor, y posteriormente haremos pues la petición de autenticación, pero esto ya lo veremos en un siguiente video. Y recuerda que la autenticación tiene que ver con el inicio de sesión. Entonces ya tengo este folder, y también he creado un folder correspondiente al perfil del usuario para obtener dicho perfil y para la actualización. ¿Ok? Entonces, cuando voy a probar lo que es el registro del cliente, tengo esta información. Recuerda que en el registro del cliente lo que uno envía es el nombre, el apellido, el correo, el password y su dirección de envío. Entonces, cuando selecciono el botón de enviar, que es el send, observa que en la parte de acá lo que va a suceder es que me va a salir un error del 401 que me dice no autorizado. Eso es por lo siguiente. Lo que sucede es que cuando nosotros incorporamos Spring Security en el proyecto, se habilita lo que es la seguridad. Ya por defecto que tiene pues Spring Security una vez es insertado en un proyecto. Spring Security puntualmente funciona como una cadena de filtros. Entonces, lo que está sucediendo en este momento es que cuando tú iniciaste la aplicación, se carga un filtro delante, digamos, del API, y ahora cada vez que el API está recibiendo peticiones, ya no sucede como antes. Antes de la seguridad, esa petición llegaba directamente a los recursos, y por eso tú podías visualizar, o sea, hacer lecturas, modificaciones o cualquier otra operación. Pero ahora, como ya se insertó Spring Security carga una cadena de filtros, y ahora la petición llega a ese filtro, y como no hay un proceso en el cual yo le estoy diciendo que verifique si esa petición es correcta, no está dejando pasar mi petición. Entonces, al no dejarlo pasar, sale ese error diciendo 401, no le está dando autorización, o sea, no le está dando permiso a esa petición de poder continuar el flujo para llegar a realizar el registro, en este caso del cliente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que de alguna manera deshabilitar ese filtro automático que se carga de Spring. ¿Eso dónde lo haré? Vengo acá, me dirijo a la parte del Web Security Config, que hasta el momento tengo únicamente la parte de haber registrado lo correspondiente al password encoder como bin. Entonces acá yo tengo que personalizar esa cadena de filtros para deshabilitarlo por el momento. Y aprovecho ya en dejarlo ahí porque más adelante a esa cadena de filtros también lo vamos a configurar con los tokens,
que va a ser muy importante para el inicio de sesión. Entonces, ¿eso cómo se hace? Principalmente se define otro bin y acá definimos un método que le voy a llamar security filter change. Lo que voy a hacer es generar una cadena de filtros de seguridad y colocaré este nombre y este va a recibir pues un HTTP security. Acá vamos a colocarle HTTP nada más y vamos a jugar con este objeto y este objeto me va a permitir hacer lo siguiente. Punto, y lo primero que voy a realizar con este objeto es deshabilitar el CSRF, que es un tipo de protección para evitar que un sitio web malicioso realice acciones no deseadas. ¿Y esto por qué lo deshabilito? Porque en realidad, como esto es una API, recuerda que las APIs tipo REST no guardan sesiones. O sea, no guardan sesiones, por ejemplo, como lo hace una aplicación web tradicional que podría guardar rastros de sus sesiones, ya sea en cookies. Entonces, ahí sí es muy importante tener habilitado este tipo de protección. Sin embargo, en una API, al no guardar estados, entonces este tipo de protección no necesita estar habilitado. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es deshabilitarlo mediante esta clase de acá, Astrap, HTTP, Astrap, buscarlo, HTTP, configure. Y este tiene un método que es para deshabilitar. Lo siguiente sería la autorización. Hay una parte donde yo le digo qué requests o qué peticiones van a ser autorizadas. Eso ya lo defino acá. Y acá le voy a decir lo siguiente. Que sea autorizado, por ejemplo, esto de acá. Authorize th. Cualquier petición le voy a poner por el momento. Por el momento le voy a poner n request. Cualquier petición. Cualquier petición que venga le voy a decir que lo permita. Permit all. Ya está. Ya este lo vamos a poner un punto y coma. Y a este vamos a retornar este HTTP y que lo construya. Lo que va a construir ahí es simplemente la cadena de filtros que estamos poniendo. Más adelante, cuando esto ya le incorporemos los tokens, vamos a ver acá en esta cadena de filtros cómo creamos justamente aquellas peticiones que van a ser permitidas sin que pasen por un filtro de autenticación y aquellas URLs que sí necesiten pasar por una cadena de autenticación. Todo eso se va definiendo en este authorize HTTP request, la cual a partir de esa información que nosotros definimos acá, se va creando esta cadena de filtros de seguridad. ¿Okay? Una vez que tenemos eso, esto es momentáneo, solamente momentáneo. Vamos a ejecutar nuevamente el proyecto. Vamos a ejecutarlo. ¿Ok? Y ahora, como ya deshabilité este tipo de protección y estoy indicando que se le está dando autorización a cualquier tipo de petición, entonces vamos a ver qué pasa con este. Lo envío un send. Ahora ya no me sale el 401, que era que no tenía autorización, sino que ahora me sale el error 404. Y el error 404 sale porque me dice que no existe ningún error rol. Y eso es porque en la tabla roles, voy a actualizar esto, en la tabla roles, como la base de datos se modificó y se ha vuelto a generar, aún no tenemos información. Entonces, esa información yo la voy a ingresar directamente. Para eso ya tengo preparado acá unos inserts. Me voy acá a Tools, Query Tool. Y lo que voy a hacer es agregar estos tres insert donde inserto el rol de admin, el cliente y el autor. A ver, vamos a ver qué pasó acá. Me dice error de sintaxis. Vamos a verificar qué es lo que pudo haber pasado. Voy a ver
si ya se registró, porque a veces suele pasar que sale ese error, pero si lo llega a registrar. Voy a intentarlo nuevamente. Query Tools. Voy a copiarme esto mismo. Lo voy a pegar acá. Ahí está. De repente por ahí un espacio en blanco que siempre sucede y no nos damos cuenta. Y ahora, si me voy a roles, ya voy a poder encontrar los roles que tengo para este proyecto. Y nuevamente probaré el funcionamiento seleccionando el botón de Zen y ahora ya se registra. Observa que al ser un cliente, la información que me retorna es esta de acá y la biografía me lo retorna en null. ¿Y eso por qué? Porque la biografía recuerda que le pertenece a un autor. Ahora, si yo registro un autor, a diferencia, por ejemplo, de un cliente, estoy enviando la biografía y cuando hago el send, ahí lo que me va a salir en null es la dirección de envío. Pero recuerda que esto ya cuando lo vamos a enviar al front, el front simplemente va a tomar toda esta información y ahí dependiendo de quién es el que inicia sesión, se mostrará la biografía o se mostrará la dirección de envío. Lo importante es que el backend ya está registrando estos dos tipos de usuarios y el front simplemente tendrá la misión de recuperar esa información y mostrar pues los datos necesarios de acuerdo al usuario que acaba de registrarse. Para terminar con esta verificación vamos a ir a las tablas. Recuerda que cada vez que registro un usuario se registra también el cliente y el autor. Por ejemplo, acá tengo registrado el primer usuario que es Jorge Mendoza. El rol que le estamos asignando es el rol 5, que en este caso el rol 5 es tipo cliente. Y para Pedro García el rol es el 6, que es autor. Si voy por ejemplo acá a autores, tengo la información general que le corresponde al perfil, en este caso del autor, y para el cliente tengo algo muy similar, que en ese caso simplemente se guarda la dirección de envío y tengo su información general. Eso mismo ya podría verificarlo también en el perfil. Si yo, por ejemplo, quiero obtener el perfil, por ejemplo, del usuario, del user, vamos acá, 2, vamos a ver, del user 2, nos obtiene la información de Jorge. Si quiero obtener, por ejemplo, la información de 3, me obtiene la información del autor. ¿Ok? En el caso del actualizar va a funcionar muy similar. De hecho, si yo intento hacer esto, ahí ya lo actualiza porque no encuentra ninguna coincidencia, pero si intento otra vez, tenemos que verificar si estos filtros funcionan. Eso lo podemos ver luego. Pero en este caso no se da porque tengo que ver porque esto ya debería verificarlo. Acá debería haber salido que no se debería haber actualizado, pero a ver, vamos a verificar si en la base de datos no me ha registrado no me ha generado un nuevo registro, por lo que veo no, entonces está yendo bien. Voy acá un segundito porque ahí debería decir que este usuario ya no es posible. Voy a intentar hacerlo con cliente, a ver. Si yo intento hacer esto, casi me sale, mira. Si yo intento hacer esto acá, con el caso del registro tanto de cliente, el autor ya no me permite porque se detecta que ya el email está existiendo, correcto. Pero en el caso de la actualización, vamos a ver por qué no. Por acá. Quizás por ahí algo que se nos pasó y a ver, vamos por acá. Este es el registro. A ver, este es el registro y acá viene la actualización.
Esto de acá está aparentemente bien. ¿Qué puede estar faltando acá? Actualización. No sé si llegué a poner acá el... A ver, un segundo. El user profile. Ok, es por esto de acá. Vamos a ver. Pero estas actualizaciones... Pero bueno, vamos a probar, vamos a probar. Ahí está cargando. Vamos acá. Vamos a actualizar. No, no lo está tomando. Ok. Vamos a seguir revisando, a ver. No estaba funcionando porque estaba probando con otro usuario. A ver, voy a ver acá. A ver, el cliente es el usuario número 2 y el autor es el usuario número 3. Entonces, si yo envío el cliente que es el 2, debería enviarlo con esta información de acá. Entonces intento registrar uno, ya no me permite porque en realidad ya existe un usuario con el mismo nombre y apellido. Si intento cambiar, por ejemplo, al 3 y a esto le pongo una bio, entonces ahí tampoco ya no me permite porque ya existe pues un usuario con estos mismos nombres. ¿Ok? Entonces vemos que esto ya está funcionando. Entonces, incluso cuando voy a la parte del usuario, esto lo voy a cerrar. Cuando voy a la parte del usuario, ya voy a poder observar que también los passwords se están guardando de manera encriptada y con eso ya tengo prácticamente una buena parte del registro que tiene que ver con la parte de la autenticación y también tengo la parte del perfil del usuario. ¿Ok? Entonces ya para los siguientes videos me enfocaré únicamente en hacer funcionar la parte de la autenticación y en un último video nos enfocaremos en ver la parte de la autorización y esa autorización se implementará o se configurará en todo caso en el Web Security Config. ¿Ok? Entonces hasta ahí nos quedamos con este video y muchas gracias por estar revisándolo y déjame en los comentarios si es que en algún punto no me he dejado de entender para poder aclararlo. Muchas gracias.